Descubierto, el impactante giro de la Cenicienta que enamoró al CEO en un baile extraordinario. Carmen ajustó nerviosamente el cinturón del disfraz que Ana había creado con tanto esmero. Esa noche, el elegante baile parecía un mundo completamente diferente al que conocía, un mundo donde los sueños podían hacerse realidad, pero el ocaso de su vida en San Martín la atrapaba en una telaraña de dudas. Desde el umbral del salón, los murmullos se convirtieron en ecos de sus propios deseos reprimidos. ¿Era posible que una joven del pueblo fuera reconocida por su arte? La invitación de Ana era su única oportunidad, pero, al mismo tiempo, un peso que apretaba su pecho. Mientras sus ojos exploraban la sala repleta de risas y vestimentas deslumbrantes, las esperanzas latían en su interior como un tambor en su pecho. Cada conversación que escuchaba la hundía más en su angustia, las expectativas, el viento susurrante de las grandes ciudades, el miedo a ser olvidada. Carmen se preguntaba si el CEO la vería de verdad, más allá de un vestido colorido que había sido elaborado con amor, pero también con la carga de su vida en el pueblo. ¿Quería ser artista o simplemente la sombra que seguía a su hermana? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El resplandor de las luces danzantes brillaba sobre cada rostro, pero los ojos de Carmen se fijaron en un hombre. El CEO, con su mirada penetrante, parecía absorber el ambiente a su alrededor, y en su búsqueda, los ojos de él se encontraron con los de ella. Una sacudida recorrió su ser, su autenticidad había captado su interés. Comenzó a sentirse como un pez fuera del agua, fuera de su zona, fuera de su entorno, y en el centro de una tormenta de incertidumbre. La dualidad de ser la hermana entre las sombras y querer emerger como artista la devoraba. Cada halago que escuchaba de los invitados se convertía en un recordatorio del sacrificio de su familia, de la lucha diaria por sobrevivir, y como todo eso la mantenía atada a San Martín. Su mente se debatía entre el miedo de dejar atrás su hogar y la posibilidad de brillar en un mundo que parecía prometedor. Los minutos se convertían en horas mientras el CEO se acercaba. Sus intenciones eran claras, pero la desesperación de Carmen crecía como un río desbordado. ¿Podía realmente arriesgar la estabilidad de su familia por un anhelo? ¿Sería suficiente un vestido para cambiar su vida? La incertidumbre la envolvía y la desesperación se fundía con la esperanza, creando un cóctel explosivo en su interior. Cada vez que los invitados se aproximaban, Carmen sentía que sus miedos y deseos se enfrentaban en una danza peligrosa, y su corazón se llenaba de preguntas sin respuesta. Al final de la noche, cada mirada del CEO parecía querer desentrañar el enigma que ella representaba. Y al enfrentarse a él, los susurros de su familia, de la tienda y de su vida en San Martín resonaban en su mente, convirtiéndose en un eco implacable. La invitación a un mundo nuevo estaba en juego, pero a costa de dejar atrás todo lo que conocía. Carmen se vio atrapada en una lucha interna, su historia estaba a punto de comenzar y aún no sabía si podría afrontar su futuro con el valor que requería. El murmullo del salón se tornó un zumbido distante mientras Carmen luchaba contra el torrente de emociones que la invadía. Cada respiración se sentía más pesada, cargada con el mismo peso que llevaba en su corazón. La invitación a la vida que había soñado siempre dependía de la decisión que tomara en ese instante. Se preguntó si estaba dispuesta a dejar su vida en el pueblo por un sueño que podría ser solo una ilusión. El CEO se acercó, aún con esa mirada intensa que parecía rastrear cada rincón de su ser. Carmen sintió que todas las inseguridades que había llevado consigo se volvían visibles. ¿Podía él verdaderamente ser la solución a sus anhelos artísticos o representaba, en cambio, un nuevo tipo de prisión? Con cada paso que él daba, su corazón se aceleraba, y la duda se evaporaba momentáneamente. Tal vez, por un instante, ella podría ser más que la hermana de Ana, más que la encargada de la tienda de su familia. Pero esa posibilidad venía acompañada de riesgos que la paralizaban.
Si solo pudiera encontrar la palabra adecuada, una frase que expresara no solo su deseo de ser vista, sino de ser comprendida. Al acercarse, él sonrió y rompió el silencio con una pregunta que resonó en su mente como una promesa y una amenaza. ¿Qué te trae a este baile? La voz se deslizaba como un susurro suave, pero ella lo sintió como un reto. ¿Cómo podría articular su historia sin sentirse, nuevamente, como una decepción? Decidida a no dejarse intimidar, Carmen asumió una postura más firme. Vine a recordar quiénes somos realmente, a descubrir qué es lo que realmente anhelamos. La chispa de sus ojos se encendió, impulsada por la necesidad de mostrar al mundo su autenticidad. Se dio cuenta de que su arte no solo era una forma de expresión, sino un espejo de su identidad. La conversación fluyó entre ellos, mientras las luces del salón parecían danzar al ritmo de sus palabras. Carmen comenzó a desenredar la historia de su vida, pero transformándola en una narración apasionante sobre sus sueños y experiencias. Había algo catártico en compartir su vulnerabilidad, como si cada palabra la liberara un poco más del peso de su pasado. Con cada frase, la confianza sembraba raíces dentro de ella. Se dio cuenta de que no solo necesitaba la validación de él, sino también el reconocimiento de su propio valor. La noche comenzó a girar en torno a su propio descubrimiento, la realización de que podía cosechar respeto y atención sin perder su esencia. Pero antes de que sus pensamientos pudieran asentarse, una sombra apareció. Un hombre de mirada fría y desdén hacia Carmen se plantó justo detrás del CEO, interrumpiendo su conversación. ¿Realmente creíste que podrías ganar su atención con un simple vestido? La frase destilaba desprecio, y aunque ella lo sentía como una puñalada en el estómago, no iba a permitir que esos comentarios opacaran su momento. Mantuvo su mirada firme y respondió, no necesito un vestido para ser quien soy. Estoy aquí para mostrar que hay más que solo apariencias. Sin embargo, la semilla de la autocrítica germinaba nuevamente. ¿Realmente podía sostener su propia valía frente a un potencial antagonista? La tensión en el aire era palpable mientras el CEO observaba la confrontación, interesado. Carmen sabía que ese momento podría ser un antes y un después en su vida. La invitación a ser valorada y escuchada se estaba manifestando, pero a un alto costo. La noche, que había comenzado como un sueño, ahora se volvía un campo de batalla de ideales. Con cada decisión que tomara, Carmen se acercaba más al abismo de lo desconocido. Su historia no había hecho más que comenzar, y cada elección la llevaría más cerca de quienes realmente era, enfrentando no solo al antagonista externo, sino también a sus propios miedos internos. ¿Estaría dispuesta a seguir luchando, incluso cuando todo parecía en contra? La pregunta resonaba en su mente, mientras se preparaba para la batalla final por su identidad. Ella sabía que lo que vendría a continuación definiría todo. Carmen sintió cómo las palabras del hombre la atravesaron, rebotando en su mente con una fuerza implacable. En ese instante, la defensa no era solo contra un comentario malicioso, era una lucha por su propio reconocimiento. Miró al CEO, la chispa de interés en sus ojos se había transformado en una mezcla de curiosidad y asombro. «Sabes», continuó Carmen, encontrando un nuevo ímpetu dentro de sí misma. «No vine aquí a competir por la atención de nadie. Vine a demostrar que no soy solo un rostro bonito en un vestido que brilla». Cada palabra resonaba como un latido más fuerte, afirmando su lugar en el escenario que se desplegaba ante ella. El hombre de mirada fría pareció sorprendido pero mantuvo su pose. «Es fácil hablar de autenticidad, pero en este mundo, siempre hay un precio», respondió con desdén, como si en su análisis de la vida hubiera tenido acceso a alguna verdad superior. Carmen sintió el toque helado de su comentario, un escalofrío que atravesó su determinación. Sin embargo, ahora comprendía que estaba lidiando con algo mucho más profundo que un simple ataque. No era solo su exterior lo que estaba en juego, sino su esencia misma. Con cada comentario, ese hombre no solo la desafiaba a ella, sino que también iluminaba su historia, una doble lucha que ella había enfrentado desde la niñez, ser vista y no ser juzgada solo por su apariencia. «Quizás», respondió con firmeza, «lo que tú consideras superficial es en realidad una oportunidad para una verdadera conexión. Aquí,
en este momento, mi voz tiene tanto peso como el de cualquier otro. He luchado por mi voz y, aunque no siempre estoy segura de cómo sonará, estoy aprendiendo a usarla. La mirada del CEO se animó, y se notó un ligero asentir en su rostro. Carmen se dio cuenta de que quizás había encontrado una audiencia genuina. Pero esa revelación trajo consigo un nuevo tipo de presión. ¿Y si su autenticidad no era suficiente para abrir puertas? ¿Qué tal si, a pesar de todo, el juicio del hombre de ojos fríos se materializaba como una realidad inevitable? El ambiente a su alrededor parecía cobrar vida, la música vibraba dejando una sensación palpable en el aire. Las luces parpadeantes ahora la iluminaban como si fueran focos en un escenario. Era el momento perfecto para una revelación. Carmen dio un paso atrás, sintiendo como la multitud se alejaba de ella y, al mismo tiempo, como ella empezaba a tomar control de la situación. Decidir sobre su historia se había convertido en su prioridad. No sé si lo conseguiré, admitió, pero lo que está claro es que no seguiré siendo invisible. No voy a dejar que alguien me defina por el valor que le da a lo superficial. De pronto, su voz resonó lo suficientemente fuerte como para llamar la atención de otros alrededor. Algunos comenzaron a mirarla, sus propias historias reflejadas en sus miradas. La reacción de la gente hizo que el hombre arrogante se cruzara de brazos, mirándose a sí mismo con un poco de desdén. Al notar que su actitud no estaba generando el efecto que esperaba, Carmen sintió que su determinación ganaba fuerza. Este era su momento de conectar, su oportunidad para mostrar su verdadero arte, el arte de expresarse sin filtros. El CEO tomó un paso hacia ella, su mirada ahora más dulce. Admiro tu valentía, confesó, atrayendo la atención de otros que comenzaron a acercarse. ¿Es valentía o tal vez un acto de necesidad?, reflexionó Carmen para sí misma, comprendiendo que lo que había comenzado como una noche de baile se había transformado en un camino hacia la autoafirmación. Estaba más cerca de descubrir su propio poder personal y artístico, pero el desafío seguía presente. Su fuerza aún debía ser validada en un mundo donde las apariencias contaban. La tensión en su interior se duplicó cuando el CEO hizo la siguiente pregunta, que quedó flotando en el aire: ¿y cómo planeas demostrarlo? El peso de ese interrogante era abrumador, y en ese momento, Carmen supo que no solo la mirada del público estaba fija en ella, sino también su propio futuro. El abismo de lo desconocido la esperaba. ¿Tendría las respuestas necesarias para definir su camino? El latido de su corazón resonó con una mezcla de emoción y miedo. La noche no se había cerrado, había comenzado una nueva danza de descubrimiento personal, y las próximas decisiones decidirían no solo el rumbo de su historia, sino también la esencia de su verdadera identidad. Carmen respiró hondo, sintiendo cómo la presión aumentaba con cada segundo que pasaba. Se dio cuenta de que el CEO y la multitud la observaban con atención expectante. En su interior, una tormenta de incertidumbre y determinación se libraba. Era el momento de romper el silencio, de dar un paso audaz hacia lo que significaba para ella la autenticidad y el poder personal. Si eso significaba romper con lo superficial, entonces estaba dispuesta a hacerlo. Planeo demostrarlo siendo auténtica, sin máscaras, comenzó, su voz poniendo énfasis en la palabra auténtica como si fuera un mantra. Voy a desmaterializar la imagen que se tiene de mí, uno que se basa en impresiones sutiles y supuestos vacíos. La belleza puede abrir puertas, pero solo las palabras sinceras pueden mantenerlas abiertas. Sintió una chispa de energía fluir a través de su cuerpo mientras la audiencia respondía con murmullos de aprobación. Este no era solo un simple momento, era una conversión de la vulnerabilidad en fuerza. Sin embargo, sabía que las palabras eran solo la primera parte de su camino. Pensó instantáneamente en el proyecto que había estado elaborando en secreto, una colección de obras que desafiarían los estereotipos que la rodeaban. Carmen había sido crítica de sí misma toda su vida, pero había llegado el momento en que esa crítica debía manifestarse en algo tangible y valioso. Estoy trabajando en una serie de exposiciones que desafían las normas estéticas a las que se nos ha enseñado a adherirnos y que, en la mayoría de los casos, son ficticias. Cada pieza es un reflejo de la lucha interna que he llevado, y creo firmemente que, al mostrar esto, puedo inspirar a otros a hacer lo mismo.
Los rostros de su entorno comenzaron a transformarse, la sorpresa daba paso a la admiración. La gente parecía ver su pasión, esa chispa que iluminaba su discurso y la hacía resplandecer. El CEO se inclinó hacia adelante, interesado, como si la conversación tomó un giro inesperado y valioso. Fue un momento de conexión, sutil, pero energizante. Sin embargo, a medida que se desenvolvía, una sombra de duda comenzó a deslizarse por su mente. ¿Qué pasaría si su visión artística no resuena? ¿Qué tal si su percepción sobre la autenticidad se contraponía a las expectativas del mundo profesional, especialmente con alguien como el CEO? Una leve presión pulsó en su pecho mientras pensaba en esas preguntas. Daba igual, una decisión había sido tomada, se enfrentaría a sus miedos. Voy a llevar mis ideas a la práctica, declaró. Y si mis obras pueden tocar aunque sea a una persona, ese será mi triunfo. Encontrar a personas que se sientan invisibles y darles voz. Tal vez, incluso dar un paso en el mundo del arte donde el venir de un rostro conocido sea una anécdota y no el único valor que se tiene. Los murmullos se intensificaron, y ella se sintió como si hubiera dado un salto hacia un abismo sin paracaídas. Pero había liberado algo en su interior, una esencia genuina que reclamaba su derecho a existir en su forma más auténtica. El CEO la miró de una manera que la hizo cuestionar lo que estaba sintiendo. Eso, Carmen, me parece un enfoque poco convencional. Pero, contéstame, ¿qué harás si encuentras resistencia en un mundo que, a menudo, vuelve la vista atrás y se aferra a lo que conoce? La pregunta quedó suspendida en el aire, llena de expectativas y posibilidades. Era su desafío, su test, un cruce de caminos en su viaje de autodescubrimiento. Carmen entendió que, enfrentada a la resistencia, su verdadero carácter podría surgir. La noche había evolucionado de un baile superficial a un diálogo profundo sobre autoconfianza y perseverancia. Su corazón latía con fuerza, sabiendo que las decisiones que tomaría a partir de aquí afectarían no solo su carrera, sino toda su percepción de sí misma. Una decisión que podía definir a Carmen la esperaba en el horizonte. Con cada palabra que pronunciaba, ella pisaba terreno nuevo. Sin embargo, el eco de la incertidumbre la siguió, recordándole con cada respiración que el próximo paso podría ser el más crucial de todos. ¿Se atrevería a descubrir realmente el poder que llevaba dentro? El futuro inmediato se revelaba como una imagen borrosa, y ese misterio la atraía y la aterraba al mismo tiempo. Solo quedaba una pregunta en su mente: ¿cuánto estaba dispuesta a arriesgar por su verdadero yo? Carmen abandonó el escenario, su mente en un torbellino de pensamientos opuestos. Había compartido su visión, pero ahora tenía que enfrentarse a la realidad. ¿Cómo convertir aquellas palabras en acción? Mientras se alejaba, sintió que cada paso la acercaba a un abismo. La sensación de estar entre la incertidumbre y la determinación se afianzaba en su pecho. Esa transformación la llenaba de una energía desconocida, pero también la abrumaba. Decidió ir a su estudio al día siguiente. Era su refugio, el lugar donde sus ideas podían escapar sin las limitaciones del mundo exterior. En la soledad de ese espacio, se dio cuenta de que sus experiencias personales eran las fuentes perfectas para crear algo auténtico. Surge ante ella la idea de plasmar no solo sus luchas, sino también las historias de aquellos que no tienen voz en la sociedad. La emoción la invadía, podría ser la voz de los que no se atreven a hablar. Al comenzar a trabajar en el primer boceto de su obra, la ansiedad se mezclaba con la inspiración. Cada trazo que hacía no solo representaba una lucha, sino que también simbolizaba su propia liberación. Pero no podían faltar las dudas: ¿sería suficiente? ¿El mundo realmente estaba listo para su visión poco convencional? Ante cada incertidumbre, se recordó a sí misma su promesa de ser auténtica. Carmen buscó consejo en colegas de confianza, artistas que habían recorrido caminos similares. A través de sus charlas, comenzó a cimentar su propia identidad artística. La vulnerabilidad, descubrió, era un signo de fortaleza, no de debilidad. Poco a poco, se dieron cuenta de que cada uno de ellos había enfrentado su propia resistencia. Compartir esas historias de rechazo le dio una nueva perspectiva. ¿Cuánto podrían resonar esos relatos con su público? En un momento de reflexión,
comprendió que su enfoque no se trataba solo de desafiar estereotipos, sino también de fomentar la autoconfianza a través del arte. Cada pieza debía contar una historia que pudiera provocar empatía y conectar con lo más profundo de cada persona que la viera. Sin embargo, en esas conversaciones, también emergió una sombra de duda sobre su relación con el CEO. ¿Sería capaz de entender y valorar su enfoque humanista sobre el arte? Una tarde, mientras pintaba, un mensaje de texto inesperado interrumpió su concentración. Era el CEO, invitándola a almorzar para discutir más sobre su visión. Su corazón latió fuerte. Era una oportunidad para aclarar sus ideas y, potencialmente, presentar su proyecto. La ansiedad se convirtió en una mezcla de emoción e inquietud. Antes de ir a la reunión, se obligó a escribir una lista de sus objetivos, ser honesta, expresar su visión sin miedo y escuchar la opinión del CEO sin perder el rumbo de su autenticidad. Carmen sabía que tenía que crear un espacio donde la vulnerabilidad no fuera vista como un defecto, sino como un valor esencial. Prepararse mentalmente la ayudó a encarar el futuro con seguridad. Mientras se estaba arreglando, miró su reflejo en el espejo. Era un reflejo de determinación y vulnerabilidad. La mujer que se encontraba frente a ella había superado sus propios miedos en esa noche inolvidable. Pero el próximo paso podía significar una confrontación con la realidad, un contraste aún mayor entre su autenticidad y las expectativas del mundo. ¿Y si no me comprenden?, se preguntó, sintiendo que la presión aumentaba de nuevo. Ese momento, esa reunión sería el crisol en el que se forjaría su destino. Cuando llegó el momento, se dio cuenta de que no podía permitirse mirar atrás. Un nuevo desafío la aguardaba y su voz interna resonó con más fuerza. La mesa estaba servida, pero ¿realmente estaba preparada para compartir su verdad? Con cada respiración profunda, se acercaba al encuentro que podría redefinir su trayectoria. La pregunta quedaba flotando en el aire: ¿podría sostener su autenticidad frente al juicio del CEO? Carmen llegó al restaurante, un espacio elegante con luces tenues que parecían acentuar su nerviosismo. La decoración contemporánea contrastaba con la tradición del papel que le había trazado su trayectoria artística. Mientras buscaba una mesa, su estómago se retorcía, cada latido resonaba en su mente y la inseguridad se apoderaba de ella con fuerza. Al encontrar al CEO, sentado con una actitud arrogante que la incomodaba, sintió que el tiempo se detenía. Su brazo extendido en un saludo cortés no lograba ocultar la mirada crítica que parecía evaluar no solo su presentación, sino su esencia misma. Carmen tomó aire y se sentó frente a él, decidido a no dejar que su rostro reflejara el torrente interno que experimentaba. La conversación comenzó con trivialidades, pero en su mente se repetían las palabras de aliento que había recibido de sus colegas. De pronto, la voz interna que había cultivado se alzó con firmeza. Era el momento de presentar su perspectiva sin decoros y convertirse en la voz que había prometido ser. Estoy trabajando en un proyecto que refleja las luchas de gente que, como yo, ha sentido el peso de la opresión en sus vidas, comenzó a decir, con un temblor en la voz que rápidamente se tornó en claridad. Cada palabra era una decisión consciente, una manera de reafirmar su autenticidad. El CEO la escuchó, su expresión inamovible no ofrecía pistas sobre lo que pensaba. Una sombra de duda cruzó por la mente de Carmen, pero se obligó a continuar. Quiero que el arte no solo sea un medio de expresión, sino también una herramienta de conexión. Cada trazo debe resonar con la experiencia humana, invitar a empatizar y reflexionar. Mientras hablaba, había algo que comenzó a cambiar en ella. La pasión que venía de compartir sus propias experiencias y las de aquellos que la rodeaban le infundía un sentido renovado de confianza. Finalmente, tras un largo silencio, el CEO proyectó una sonrisa tenue que no podía disimular su sorpresa. Interesante, pero, ¿cree que el público quiere escuchar esas historias? Su tono era provocativo, un roce de desafío que en el fondo causó que su determinación se intensificara. Es exactamente lo que el público necesita, Carmen respondió, su voz firme y resonante. Las historias son la esencia del cambio. Reflexionar sobre nuestro dolor es el primer paso hacia la sanación. La conversación se tornó un campo de batalla, donde cada uno intentaba ganar territorio. Él cuestionaba,
Ella respondía. Sin embargo, en algunos momentos, las respuestas de Carmen parecían fluir con más autenticidad. Reconocía que estaba no solo defendiendo su trabajo, sino adentrándose en un aspecto más profundo de su propia identidad. Pero la lucha por validar su visión no solo se limitaba a la mesa, sino que comenzaba a reflejarse en su vida diaria. En cada rechazo, en cada comentario escéptico, su voz interna retumbaba más fuerte. No se trata solo del arte. Se trata de dar a la gente herramientas para liberar su verdad. La lucha de uno se convertía en la lucha de muchos y la conversación avanzaba con esa complejidad emocional. El almuerzo avanzaba, y con cada acorde del diálogo, Carmen comprendió que su batalla no era solo con el CEO, que el verdadero desafío radicaba en su propio miedo a ser realmente escuchada. El desenlace del encuentro se perfilaba inevitable. ¿Podría su firmeza transformar la duda inicial en un aprecio por su visión arriesgada? De repente, antes de abordar esta reveladora cuestión, el CEO interrumpió, diciendo, quizás estamos perdiendo de vista lo que el arte representa en el mercado. La inquietante insinuación de que había más en juego que su propuesto enfoque humanista llenó la atmósfera de incertidumbre. Carmen sintió la presión. Necesitaba falto de un golpe maestro que reafirmara su valía. ¿Y si le muestro una vista del proyecto esta semana?, propuso, dispuesta a seguir arriesgando, a jugarse todo o nada. La respuesta de él podría definir su camino. Veremos, dijo con una sonrisa que ocultaba una mezcla de curiosidad y desprecio. La incertidumbre se transformó en ansiedad mientras ella se preguntaba, ¿había puesto en la balanza su destino o había apenas comenzado a jugar su mejor carta? Carmen se retiró del restaurante con la mente revuelta. El eco de las palabras del CEO resonaban en su cabeza, cada una de ellas un recordatorio de la crucial apuesta que había hecho. Era fundamental que la presentación de su proyecto no solo capturara su atención, sino que lo hiciera sentir identificado con su causa. En su camino de regreso a casa, su imaginación supo construir una narrativa potente a partir de la incertidumbre. Pasaron los días, y Carmen se sumergió en la creación de una presentación que no fuera meramente visual, sino que contara historias a viva voz. Cada trazo, cada color, cada imagen debía reflejar el dolor y la esperanza inherentes a su mensaje. Se dedicó a estudiar diferentes técnicas de presentación, convencida de que debía no solo mostrar su arte, sino interpretarlo, transformando su propia vulnerabilidad en una herramienta de conexión. El espacio del estudio, que solía parecer caótico, comenzó a ser un lugar de clara estrategia. Con cada pintura que terminaba, Carmen se sentía más cerca de redescubrir su voz. Ya no solo era un simple pintora buscando validación, se estaba convirtiendo en una narradora visual. Mientras trabajaba, se sorprendió al darse cuenta de que había una historia dentro de ella que había permanecido oculta. Sus recuerdos de infancia, las noches de desvelo, el camino al arte como refugio de su realidad, todo aquello amalgamaba su identidad, y eso era lo que debía transmitir. A medida que avanzaba, dos voces comenzaron a entonar dentro de su mente, la autocrítica y la impulsiva. La autocrítica repetía insistentemente que podría no ser suficiente, que tal vez el CEO jamás entendería la profundidad de su perspectiva, mientras que la voz impulsiva la empujaba a seguir adelante, a desafiar las expectativas. Ambas eran partes de su lucha interna, y Carmen entendió que necesitaba hacer las paces con ellas. Había que dejar que dialogaran, pero tomando el control de cómo sus ideas se manifestaban. El día de la presentación llegó con el cielo nublado, como si el universo sintiera la tensión palpable de sus emociones. Al entrar a la sala, profunda en su concentración, se recordó a sí misma por qué estaba allí, para dar ese salto, para rendir homenaje no solo a su arte, sino a las historias que lo alimentaban. Con un profundo aliento, dio el primer paso, aquella mezcla de miedo y emoción amalgamándose en forma de determinación. Los minutos pasaron y Carmen se convirtió en su propio canal. Las imágenes se desplegaron con fuerza, cada cuadro contaba algo más profundo que estética, hablaban de luchas, de resiliencia y de la capacidad de reescribir historias propias. Miradas fijas y un silencio absoluto la empañaban mientras ella avanzaba con cada sección de sus obras. De repente, vio al CEO inclinarse un poco, como si se acercara a lo que estaba compartiendo. Y entonces, en medio de su discurso, surgió la pregunta.
Era exactamente lo que no esperaba. ¿Qué pasaría si la gente no está lista para ver esto? ¿Y si se sienten incómodos con la verdad que estás mostrando? Su voz resonó en la sala, y vino acompañada por miradas de sorpresa y expectativa. Esa sola frase golpeó su confianza, desenterrando viejas inseguridades que creía haber superado. Sin embargo, lo que en un inicio percibió como un ataque, comenzó a reformularse en su mente. Esta era su oportunidad. Sobre todo, se dio cuenta de que su arte había despertado un diálogo. Es precisamente en esa incomodidad donde comienza el cambio, respondió, su voz creciendo en seguridad, y si somos valientes, podemos transformar esa incomodidad en conexión. El CEO mantuvo la mirada en ella, y por un instante, Carmen sintió que la balanza estaba a su favor. Este intercambio había resuelto parte del dilema interno que la había atormentado. La búsqueda por esa sincera conexión había dado sus frutos. Pero, a pesar de su creciente confianza, una sombra de duda permanecía. ¿Acaso sus palabras y arte serían suficientes para conectar de verdad con alguien que movía sus hilos en la industria? El tiempo pareció detenerse, y la tensión era palpable, un nuevo nivel de prueba asomaba en el horizonte. Carmen se preguntó si este sería solo un paso más en camino a su redescubierto propósito o si se avecinaba un desafío aún mayor que pondría a prueba su resistencia. En ese momento, con todas las miradas sobre ella y una pregunta crucial a la vista de todos, la sala se convirtió en un campo de batalla decisivo, y el desenlace de esta contienda había comenzado a escribirse de forma inesperada. Mientras analizó cómo confrontar la inquietud, Carmen supo que el verdadero examen apenas empezaba. ¿Cómo seguiría luchando por su voz en esta disputa silenciosa? El aplauso resonó en la sala, pero Carmen apenas lo escuchaba. La pregunta del CEO se había instalado como una losa en su mente. Ella había tomado un riesgo inmenso, presentando no solo su arte, sino también su historia, su vulnerabilidad. Aún así, en lugar de celebrarlo como un triunfo, la inquietud se había instalado profundamente, como una sombra que amenazaba con desdibujar el panorama que había logrado construir. Carmen salió de la sala sintiendo que cada paso era un eco de su propia fragilidad. Había despertado la curiosidad del CEO, pero ¿qué significaba eso realmente? La simplicidad del aplauso no podía borrar la profundidad del dilema planteado. Mientras caminaba por las calles iluminadas por las luces de la ciudad, la confianza adquirida se desvanecía, reemplazada por un torbellino de dudas abrumadoras. Sus pensamientos se asomaban a cada rincón de su mente. ¿Qué pasaría si el público nunca estuviera listo para ver la verdad que ella quería comunicar? Ese giro en la conversación resonaba como un eco perturbador, y la posibilidad de que su mensaje pudiera ser ignorado o malinterpretado comenzaba a hacer eco. Las palabras del CEO se convertían en un mantra que la hacía sentir vulnerable. Los días siguientes fueron un cúmulo de análisis y reflexión. Se sumergió en sus pinturas, pero no eran las mismas. Cada trazo parecía estar cargado de una expectativa insoportable. La presión de la aceptación la transformó en una sombra de sí misma. La voz crítica que había logrado calmar comenzaba a elevarse nuevamente, susurrando que tal vez el arte debía ser más convencional, más fácil de digerir por un público que temiera confrontar sus verdades. Sin embargo, Carmen no quería renunciar a la autenticidad que había descubierto. Una noche, mientras se encontraba en su estudio, rodeada del caos de sus pinceles y colores, decidió hacer un experimento. Con un lienzo vacío ante ella, se permitió la libertad de explorar sin presiones. Quería regresar a los motivos que la habían impulsado a ser artista. Así, cada trazo se convirtió en una terapia, una conversación con su propio ser. Sentía como cada color liberaba esa tensión, y a medida que el lienzo comenzaba a cobrar vida, se dio cuenta de que el mensaje no tenía que ser perfecto. La conexión podría encontrarse en la autenticidad de su voz, en el proceso de arriesgarse a ser malinterpretada. Lo que había empezado como duda se transformó en convicción, su arte debía seguir siendo un reflejo de la verdad que llevaba dentro, incluso si algunos no eran capaces de ver o sentir esa verdad. Finalmente, fue en una de esas sesiones nocturnas cuando un nuevo proyecto tomó forma.
Carmen visualizó una serie de obras dedicadas a las verdades incómodas, los secretos, las luchas y los momentos de desasosiego personal que todos llevamos dentro. Había una libertad en esa decisión, un acto de valentía. Un par de semanas después, revisó su avance y la idea de compartir su proceso desde la creación hasta la exposición comenzó a tomar cuerpo. Se dio cuenta de que, al igual que ella, muchos artistas luchan contra el miedo a la incomprensión. ¿Y si su nueva serie no solo era una respuesta al CEO, sino también un llamado a otros? Al comunicar su vulnerabilidad, podía ayudar a otros a encontrar su propio espacio de conexión. Sin embargo, en medio de esta nueva perspectiva, una pregunta inquietante persistía. ¿Estaría realmente dispuesta a exponerse de tal manera, sabiendo que algunos podrían rechazar su obra por ser demasiado provocativa? Este dilema se convirtió en el núcleo de su transformación, una lucha interna que apenas empezaba a despejarse. Con cada pincelada, Carmen se acercaba a un horizonte que podría ser tanto aterrador como liberador, podía ver las posibilidades, pero el compromiso que implicaría seguir adelante era desalentador. Mientras trabajaba en su nuevo enfoque, la sombra de la incertidumbre persistía. La sala de exhibición se estaba preparando para su primera muestra, y con cada día que pasaba, la presión que sentía se intensificaba. ¿Sería este el punto de quiebre que la llevaría a la apreciación que tanto anhelaba, o simplemente otro recordatorio de que seguir su voz auténtica podría no ser suficiente? Carmen sabía que lo que estaba en juego era mucho más que una visualización, era su esencia misma. Un nuevo capítulo estaba por abrirse, y con él, el reconocimiento de que debía afrontar su propio miedo al juicio. Pero, en lo más profundo de su corazón, una chispa de valentía comenzaba a encenderse. Lo que había empezado como una pregunta ahora tomaba forma, el verdadero desafío era dejar que su arte hablara aún más fuerte. ¿Estaría lista para enfrentar este nuevo escenario donde arriesgarse era la única manera de avanzar? Carmen despertó una mañana con un nudo en el estómago. Su mente estaba llena de imágenes de la exhibición. Había estado trabajando incansablemente en su nueva serie, pero la idea de exhibir su vulnerabilidad había comenzado a transformarse en una sombra, haciendo que cada trazo de su pincel se sintiera como una confrontación directa con su propio miedo. La incertidumbre no solo la acompañaba, se había convertido en parte de su día a día. Resolvió que no podía dejar que el temor dictara su proceso artístico. Así que, después de días de dudar, decidió documentar la creación de la serie en un diario. Cada pintura se convertía en un capítulo de una historia personal que, a su vez, resonaba con las historias de otros. Cada revisión del relato la empoderaba, convirtiéndola en una narradora de su propia vida, capaz de dar voz a sus luchas, pero también a sus victorias. Lentamente, entendía que este proyecto no solo se trataba de sus obras, sino de lo que significaba ser artista en un mundo donde el juicio acechaba a cada esquina. Se propuso ir más allá de las emociones superficiales y profundizar en las crudas realidades que la habían moldeado. El arte, se dio cuenta, tenía el poder no solo de reflejar, sino de transformar. En su nuevo enfocar, se preguntó cómo sus experiencias podrían proporcionar un puente hacia otros artistas que, al igual que ella, temían el rechazo. Carmen empezó a organizar sus pensamientos, y así, un nuevo rayo de inspiración le llegó, decidir que cada pintura estaría acompañada de una breve reflexión escrita, que capturara la esencia del momento en que fue creada. Sería una especie de carta a su audiencia, explicando no solo la finalidad de lo que veían, sino la historia que subyacía en cada trazo. Desde ese punto, se sumergió en un ciclo de trabajo cada vez más intenso. Días y noches se entrelazaban entre la creación artística y la escritura, cada parte de su trabajo retroalimentando la otra. Sin embargo, a medida que la fecha de la exhibición se acercaba, la presión aumentó y la voz crítica en su interior se volvía más insistente. ¿Y si nadie conecta con lo que realmente quiero decir?, se repetía. ¿Qué pasará si todos solo ven un cuadro sin entender el dolor detrás de él? Cada pintura que terminaría parecía a menudo un goloso trofeo oculto tras nubes de incertidumbre. Pero entre el miedo y la fragilidad, surgió algo poderoso. Carmen se percató de que el acto mismo de crear era en sí una declaración de valentía. Su mente comenzó a girar en torno a la idea de la exposición, de la conexión auténtica.
En vez de buscar la validación a través de aplausos, se enfocaría en tocar al espectador a través de la honestidad. El día de la exhibición llegó, y el bullicio del evento la envolvió. Mientras miraba a las personas pasear, se dio cuenta de que también estaban ahí en busca de su propia conexión. Sentía que su arte podía proporcionarles algo más que decoración, podría ser un espejo de sus luchas, una invitación a analizar sus propias heridas. Antes de dirigirse a sus obras, observó cada rostro a su alrededor. Sintió cómo las miradas se detenían en sus cuadros, algunos expresando confusión, otros dejando entrever el reconocimiento de un dolor conocido. Pero, en ese instante, su ansiedad se transformó en claridad. Con su diario bajo el brazo, sabía que estaba lista para compartir no solo su arte, sino su verdad. En medio de la exhibición, su corazón palpitaba con más fuerza. Había llegado el momento de revelar su vulnerabilidad al mundo. Pero justo cuando se preparaba para dar su discurso, una figura familiar apareció en la sala, el CEO. La mirada penetrante del hombre parecía escudriñar no solo su arte, sino su alma. El nudo en su estómago se intensificó. ¿Sería este el momento de la confrontación definitiva? ¿Podría su valentía iluminar un camino nuevo en medio de una presión abrumadora? Mientras el CEO la observaba, Carmen se sintió inspirada a dar un paso al frente. Estaba verdaderamente lista. ¿Para abrir su corazón ante él y el resto de la audiencia? La respiración se volvió pesada, pero una energía desconocida comenzó a burbujear en ella. No era solo arte lo que estaba en juego, era su propia voz. Todo dependía de esa decisión. Y en ese instante, Carmen comprendió que su lucha apenas comenzaba. Carmen se encontraba de pie frente a su obra, rodeada por un grupo de personas que la observaban con interés. El murmullo de la sala resonaba en su pecho, pero ella sabía que había llegado el momento culminante de su transformación. No solo iba a mostrar su arte, sino que iba a compartir su historia, su esencia. Respiró hondo y, con la mirada fija en el CEO, comenzó a hablar. Cada una de estas obras es un fragmento de mi vida, un reflejo de mis luchas y mis triunfos, empezó, su voz resonando con una nueva confianza. No vine aquí solo a mostrar pintura, vine a mostrarme a mí misma. Este es el viaje de un artista que ha descubierto que ser auténtico es el verdadero arte. Mientras hablaba, Carmen podía ver cómo la atención de la sala se volvía cada vez más intensa. El CEO la miraba con un interés que antes no había mostrado. Era como si, en ese momento, él también tuviera que confrontar su propia visión sobre el arte y la autenticidad. Mis obras no tienen la intención de ser agradables a la vista, sino de generar un diálogo. Un diálogo sobre lo incómodo, sobre el dolor que muchas veces no se ve, pero que pesa en nosotros, continuó, sintiendo que cada palabra la hacía más fuerte. El eco de sus propias inseguridades resonaba menos en su mente. Ella había decidido no ser pequeña, no dejarse abatir por las críticas ni la duda. Así que, les invito a experimentar, a sentir y a reflexionar, afirmó, visualizando a quienes la rodeaban como parte de su historia. De repente, como si un hilo invisible la uniera a cada persona en la sala, sintió que sus palabras resonaban. No solo estaba compartiendo su arte, estaba tejiendo con cada uno de ellos una conexión humana profunda. El CEO inclinó la cabeza en un gesto de aprecio, y Carmen notó que, en sus ojos, ya no había desdén, sino una chispa de reconocimiento. Finalmente, al concluir, Carmen sonrió. Su corazón latía con un ritmo renovado, y la presión que había sentido antes se disolvió. La exhibición no era simplemente un escaparate de su trabajo, era un homenaje a su lucha y su autenticidad. Y ella había demostrado que era suficiente. No esperó la reacción inmediata del público, en vez de eso, disfrutó del silencio refrenado, dejando que las emociones se asimilaran. En ese momento trascendental, sabía que una vez más había arriesgado todo, pero esta vez había ganado algo invaluable, su voz. Las palabras de la gente comenzaron a fluir. Alguien comentó sobre cómo su obra les había tocado, otro expresó que habían sentido una conexión profunda con la vulnerabilidad que ella mostraba. Y mientras escuchaba, Carmen comprendió que limitaciones solo existen si se les permite entrar. Había superado su miedo a ser vista como una artista mediocre, ahora era mucho más.
El CEO se acercó a ella, un brillo en sus ojos. Lo que has creado aquí va más allá del arte superficial. Has tocado el corazón de las personas. Este es solo el comienzo, Carmen. Creo que tu voz puede cambiar la forma en que se percibe el arte, dijo con seguridad. Esto era lo que había buscado casi desde el principio, reconocimiento no solo por su técnica, sino por su capacidad de contar historias que resonaran en otros. Carmen sintió una profunda satisfacción. Había llegado a un punto donde los sacrificios de su familia, las dudas, las inseguridades, todo había valido la pena. Este reconocimiento no solo era profesional, sino que hacía eco de su verdad más profunda. Estaba creando un espacio donde las historias eran valoradas y su identidad como artista se reivindicaba con fuerza. Esa noche, con cada aplauso y cada mirada de admiración, Carmen se dio cuenta de la magnitud de su crecimiento. Había desentrañado una nueva dimensión de su ser y, por fin, se había liberado de las cadenas del miedo. Consciente de su nueva posición, Carmen se sintió lista para enfrentar lo que siguiera. Sabía que en el camino podría encontrar nuevas adversidades, pero estaba equipada con la certeza de que su autenticidad era su mayor fortaleza. Así, la historia de Carmen no solo fue la de una joven artista del pueblo que se atrevió a brillar en un mundo de glamour, fue un testimonio de transformación, de aprovechar la vulnerabilidad como un medio para alcanzar la conexión real y el reconocimiento. Había conquistado su lugar y, lo más importante, su voz. Carmen sonrió al mirar hacia el futuro, sabiendo que se encontraba en el camino correcto. Con su arte completo como un espejo de su autenticidad, había consolidado un verdadero legado y se había convertido en la artista que siempre había querido ser. Así que ahora, queridos seguidores, necesitan suscribirse ahora. Este es el momento de mostrar su apoyo. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que estas historias sigan siendo contadas. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final. Y no esperen ni un segundo más para compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta emocionante conclusión. Su participación es clave para el crecimiento de esta comunidad.